gente. Si supieran. Entonces, ¿qué es lo que dijo Alan García? Que trató de sorprender, ¿no es cierto?, algunos incautos. En el campo internacional volvió a golpear a Hugo Chávez, volvió a golpear a Evo Morales en Bolivia. Pero lo cierto es que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, como Carlos Salinas de Gortari, como Menem, como Alan García, como Álvaro Uribe, todos ellos comprometidos al gobierno norteamericano. Y como están comprometidos al gobierno norteamericano, tienen que atacar a todos los gobernantes que no son, ¿no es cierto?, de la línea pro-norteamericana. Entonces, por ahí se entiende la posición de Alan García. ¿Qué más ha dicho Alan García? Que sigue apostando por la renovación por mitades del Congreso. Y por eso es que algunos medios, ¿no es cierto?, por ejemplo, La República, incluyendo la caricatura de Carlín, incluyendo los artículos de fondo, ¿no es cierto?, del diario La República, siguen apoyando la tesis presidencial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tesis presidencial? La renovación por mitades del Congreso, ¿correcto? ¿Y por qué se apoya esta tesis? Porque el gobierno, o sea, Alan García, quiere convertirse en un Carlos Salinas de Gortari, de imponer, o como hacía el PRI, de imponer a dedo a su sucesor. Pero aquí en el Perú no existe eso. Felizmente que no existe eso. Pero Alan García está asustado porque quiere un sucesor, primero, que mantenga las líneas o las vigas maestras de este modelo económico fracasado ya en el mundo entero, pero a Alan García le conviene poner un sucesor que pueda seguir manejando, porque de lo contrario nadie le garantiza que él también sea condenado por 25 años por la matanza del Fronzón. Ese es el miedo de Alan García, por eso es que está desesperado. Entonces, ¿qué dice Alan García? Si yo logro imponer la renovación por mitades, llegue el presidente que llegue, ¿no es cierto?, sea Keiko, sea mi preferida Meche Arao, sea Castañeda Locio o Perico Los Palotes, sea quien sea, yo le voy a mover el piso, porque empiezo a criticarlo desde el primer día, y a los 6 meses, o cuando venga la renovación, que es a los 2 años o 3 años, a los 2 años y medio, entonces los 60 nuevos congresistas que van a ingresar, por lo menos 40 van a ser apristas, y al ser 40 apristas van a asegurar mi regreso para el tercer mandato, y a este gobierno que viene lo mando a la porra. A este gobierno lo mando a la desgracia. Aunque el pueblo peruano se muera de hambre, se mueran los viejitos, no se pague a los pensionistas y se vengan 1001 problemas, yo voy a hacer la vida imposible a este gobernante que venga, si es que este no se somete a mí. Ese es el pensamiento de Alan García y esas son sus proyecciones. Y escuchen que Jaime del Castillo no se equivoca en la mayoría de sus análisis. Entonces se desespera Alan García porque quiere renovación por mitades, aprovechando que el pueblo está descontento con estos congresistas fanfarrones y mediocres que nos han tocado, ese es cierto, y corruptos. Pero él, como es político astuto, dice: yo me pongo al lado del pueblo, renuevo, saco la renovación por mitades, desestabilizo al próximo gobierno y lógicamente llego a mi tercer mandato. Pero no hay que permitir eso. No hay que permitir bajo ninguna circunstancia esas intenciones nefandas, protervas, ¿no es cierto?, y de lesa democracia. No hay que permitirlo. El voto obligatorio debe continuar. Nuestra democracia todavía es joven. Nuestra democracia necesita todavía unas 3 generaciones más que participen en política votando, ¿no es cierto?, obligatoriamente. Porque ¿qué va a pasar? Fíjense quiénes son los dueños ahora de los medios de comunicación. Y ellos astutamente dicen: vayamos al voto facultativo. ¿Para qué? Para que los medios de comunicación comiencen nuevamente a estupidizarnos y la votación electoral sea mínima. ¿Y quiénes son los que van a ir a votar? El 20% alanista, que está acostumbrado a votar, y con eso sacar presidente que a ellos les dé la gana. Esas son las intenciones. Entonces, sobre educación, dijo Alan García Pérez que se manifiestan consensos. Yo creo el diario El Perú 21 trae algunos comentarios de analistas, comentarios equivocados definitivamente, ¿no? Santiago Pedraglio dice:
en el diario Perú 21, sostiene que en algunos casos el Ejecutivo exhibe menor capacidad de ejecución que los gobiernos regionales, sobre todo en el sector educación. ¿Correcto? ¿Esta es una novedad, Santiago Pedralbes? No la es, pues. No la es. ¿Qué dice por acá el gran analista Carlos Basombrío? Dice, las tareas que se vienen. El gobierno debe asegurarnos que las elecciones van a ser absolutamente limpias y transparentes. No solo a nivel de los órganos electorales, sino para que se evite fortalecer a los candidatos que ellos consideran adecuados para sus intereses. Oye, Carlos Basombrío, no seas ingenuo, pues. Esta es una petición. Es como decirle a la mujer adúltera, por favor, garantízame que tú vas a ser fiel. Ya pues, Carlos Basombrío. Ya pues, hijito. De otros lados, ¿qué dice por acá Víctor Andrés Ponce, que estudió conmigo en San Marcos? ¿Qué dice este muchacho que estudió Derecho junto conmigo? Derecho. Dice, para combatir la exclusión se requiere la intervención del jefe del Estado que se ponga en la cabeza de ese proceso. Eso no significa que no se maneje con firmeza la economía. La sociedad debe estar alerta. ¿Qué cosa ha dicho? No ha dicho nada, Víctor Andrés. Que Alan García se ponga al frente para el tema de la exclusión. ¿Tú crees en Alan García? ¿Tú lo adoras, Alan García? ¿Le pones velas a Alan García? Por Dios, estos son comentarios que pone Diario Perú 21 de supuestos analistas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y qué estupidez de pensamiento. ¿Así nos tratan? ¿Estos señores se dicen analistas? Por Dios, qué vergüenza. Por otro lado, escribe por ahí el señor, creo que Pedro Salinas, hablando cosas que realmente ya son para los chistosos. Entonces, en educación, Alan García dice que se manifiesta consenso y nosotros decimos, señor, no hay consenso de nada. No hay consenso de nada. Que en el nivel secundario, dijo el presidente, hay capacitación, que va a haber capacitación de maestros a la fuerza. Oiga, ¿quién es usted, señor Alan García? ¿Un tiranuelo de a dos por medio? ¿Capacitación de maestros a la fuerza? Eso fue lo que dijo usted delante de Raúl Vargas, que es cocinero, que no es periodista. Y como es periodista, no le retrucó al presidente, ni siquiera le dijo, oiga, señor presidente, ¿qué es eso de capacitar a los maestros a la fuerza? ¿Qué pasa? Eso es lo mínimo que le correspondió a un periodista, pero Raúl Vargas como entrevista, ¿no? Jijiji, jojojo, jajaja. Así entrevista, ¿no? Cuando es Alan García y los amiguitos del gobierno, ¿no? Entonces, esas son las sandeces que ha dicho Alan García. Disculpen ustedes, pero es la palabra real. Dice que hay escuela para padres. ¿Correcto? Escuela para padres en los colegios. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuál es la publicitación? ¿Cuál es el programa? No sabemos nada de eso. ¿Correcto? Sobre la educación universitaria, Alan García dice una verdad. 95 universidades en el Perú y 400 filiales. ¿Correcto? Entonces, nuestro país tiene 95 universidades. Para que vean ustedes cómo la educación universitaria en el Perú es una estafa. Es una estafa, ¿correcto? Y ahora planteo que debemos ir a un sistema en el cual a nuestros jóvenes debemos llevarlos a la senda de la empresa antes que a la educación profesional, donde no hay mercado laboral. ¿Cuántos profesionales con título bajo el brazo están taxiando y vendiendo papas? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no hay mercado laboral y hay 95 universidades y 400 filiales. Y Alan García no está haciendo nada de nada, porque él sabe muy bien que ese sistema mafioso es el que también ayuda a su partido en los temas electorales. Sobre las elecciones, Alan García dijo muchas cosas, pero la más importante que ha dicho Alan García son dos. Ha dicho que Ollanta Humala, Tazo, está un poco de regreso de su camino antisistema. Ha dicho que ha conversado con Ollanta Humala y que está más maduro y tiene más cabeza, lo que yo dije. Ollanta Humala ya está colaborando con el gobierno alanista y Alan García está feliz por ello y ha dicho exactamente en RPP que Ollanta Humala ya tiene más cabeza y es más maduro. ¿Por qué? Porque está colaborando con él. Y habló de un outsider del APRA. ¿Qué outsider? En el APRA, que es oficialista outsider, es una frase torpe.